Hola a todos, y bienvenidos de nuevo a la Mega Morgue. Sé que muchos de vosotros utilizáis estos vídeos para dormir, así que antes de que os quedéis dormidos, he pensado que sería divertido que dejarais un comentario para decirme desde qué parte del mundo me estáis escuchando. Además, si os gustan los episodios, dadle a me gusta y suscribíos. Bien, pongámonos cómodos y relajados, y empecemos. No pensé que sería un gran problema, ya sabes, conducir de vuelta tarde en la noche. Lo he hecho muchas veces antes. Se suponía que iba a hacer un viaje corto para visitar a mi hermana, a solo 3 horas de distancia. No tenía prisa, así que cuando cambió el tiempo, pensé en ir más despacio y tener cuidado. Lloviznaba a ratos, nada importante al principio. Pero estaba equivocado, muy equivocado. La lluvia arreció hacia las 11 de la noche, dejando la carretera resbaladiza, y fue entonces cuando empecé a tener problemas. Mi coche, un viejo sedán que había tenido durante años, empezó a hacer ruidos extraños. Al principio lo ignoré, solo quería llegar a casa. Sin embargo, media hora más tarde, los ruidos empeoraron, como si algo rechinara. Entonces ocurrió. El motor se paró y el coche se detuvo en medio de la nada. Intenté arrancarlo de nuevo, pero nada. Las luces parpadeaban, el motor hacía clic, pero no arrancaba. Me quedé sentado, agarrado al volante, mirando la carretera empapada por la lluvia. No pasaba ni un solo coche. Solo estábamos yo, la lluvia y el silencio sepulcral de la autopista vacía. Miré mi teléfono, no tenía cobertura. Estaba al menos a 30 kilómetros de la última ciudad por la que había pasado, quizá más. No soy muy bueno con los coches, pero pensé que tal vez era algo simple como la batería o el alternador. Salí, abrí el capó y me quedé mirando el motor como si fuera a arreglarse por arte de magia. Me quedé allí un rato, empapado por la lluvia, antes de darme cuenta de que estaba perdiendo el tiempo. No podía arreglarlo y no había nadie cerca. Así que volví al coche, cerré las puertas y pensé en esperar. Alguien tenía que pasar en algún momento, ¿no? Debió de pasar una hora cuando vi unos faros a lo lejos, atravesando la lluvia. Me dio un vuelco el corazón. Pensé en hacerles señas para que bajaran, pero fui prudente. Era tarde y estaba solo. Pero cuando el vehículo se acercó, aminoró la marcha y vi que era un camión grande, un semirremolque. El camión se detuvo justo delante de mí y se abrió la puerta del conductor. Salió un hombre de mediana edad, barba desaliñada, gorra de béisbol y chubasquero. Me saludó y empezó a caminar hacia mí. Todo en mi interior me gritaba que no abriera la puerta, pero no quería ser grosera. Quizás solo quería ayudar. Abrí un poco la ventanilla, lo suficiente para oírle. ¿Problemas con el coche?, preguntó, con una voz demasiado informal para mi gusto. Sí, le dije. Creo que es el motor. Viene una grúa. Era mentira, pero no quería parecer desesperado. No parecía creerme. Miró mi coche y luego volvió a mirarme. ¿Te importa si echo un vistazo?, me preguntó. Dudé. No quería salir del coche, pero al mismo tiempo me estaba ofreciendo ayuda. Quizás sabía lo que hacía o quizás solo quería seguir su camino y me dejaría en paz si le dejaba comprobarlo. Así que, en contra de mi buen juicio, abrí la puerta y salí. La lluvia seguía cayendo con fuerza y los dos nos quedamos de pie junto a la parte delantera del coche. Él se agachó, fingiendo inspeccionar el motor, mientras yo permanecía torpemente de pie a su lado. Al cabo de un minuto, se enderezó y se encogió de hombros. Tiene mala pinta. Esta noche no irás a ninguna parte, eso seguro. Asentí, tratando de ocultar los escalofríos que me recorrían la espalda. Esperaré al remolque, entonces. No se movió. Se quedó allí, mirándome. Sabes, estás bastante lejos de la ciudad. Tengo espacio en mi camioneta si quieres que te lleve. Puedo dejarte en un motel. La forma en que lo dijo, demasiado a la ligera,
como si no fuera gran cosa, hizo saltar las alarmas en mi cabeza. Sacudí la cabeza rápidamente. No gracias, aquí estaré bien. Su sonrisa no llegó a sus ojos. Vamos, está diluviando aquí fuera. Vas a estar esperando mucho tiempo. Intenté sonar firme, aunque me temblaba la voz. Estaré bien, de verdad. No quiero dejar mi coche. Fue entonces cuando todo su comportamiento cambió. Su sonrisa se desvaneció y sus ojos se oscurecieron. Se acercó y yo retrocedí instintivamente. No es seguro que una mujer esté aquí sola, dijo, con voz grave, casi amenazadora. No sabes qué clase de gente puede pasar por aquí. Se me aceleró el corazón. Intenté rodearle, pero se movió para bloquearme. Mira, le dije, no. Repetí, esta vez más alto, esperando que mi voz no traicionara el miedo que sentía. Estoy esperando a la grúa. Me miró fijamente durante un largo momento y pude sentir la tensión en el aire. Pensé que iba a agarrarme y arrastrarme hasta su camioneta. Me temblaban las manos y se me secó la garganta. Entonces, de la nada, aparecieron unos faros a lo lejos, otro coche bajando por la carretera. El hombre miró por encima del hombro y su expresión volvió a cambiar. Su postura se relajó y dio un paso atrás, dejándome espacio. Está bien, dijo, con voz tranquila. Como quieras. Sin decir nada más, se dio la vuelta y se dirigió a su camioneta. Me quedé helada mientras subía a la cabina, arrancaba el motor y se alejaba. Los faros del coche que se acercaba se hicieron más brillantes y corrí hacia mi coche, cerrando las puertas tan rápido como pude. Me temblaba todo el cuerpo. Me quedé sentada mirando cómo pasaba el coche, sin aminorar la marcha. No podía moverme. No podía pensar. Mi mente no paraba de pensar en lo que podría haber pasado, en lo que casi pasó. Pasaron horas hasta que conseguí recomponerme. Cerré las puertas con llave y no me atreví a volver a salir del coche. Finalmente, la lluvia amainó y mi teléfono captó señal. Esta vez llamé a una grúa de verdad y, cuando llegaron, no supe explicar por qué estaba tan agitada. Solo quería salir de allí, alejarme de la carretera vacía, de la oscuridad y de la lluvia. El camionero no volvió, pero yo seguía mirando por encima del hombro, casi esperando ver sus faros en el retrovisor. Incluso ahora, no puedo conducir por una carretera tranquila sin pensar en aquella noche, en lo fácil que podría haber salido mal. Me dirigía a casa de un amigo y conducía por lo que yo creía que eran carreteras secundarias de una zona rural. Había salido tarde, lo cual era estúpido, pero pensé que sería un viaje rápido. La señal del GPS fue irregular todo el tiempo, pero pensé que sabía a dónde iba. Pero no era así. Las carreteras serpenteaban y, al cabo de un rato, no tenía ni idea de dónde estaba. Eran campos de cultivo interminables y mi teléfono se había quedado sin cobertura. Me decía a mí mismo que pronto vería una carretera principal, pero nada, solo campos vacíos y algún que otro árbol. Hacía una hora que se había puesto el sol y el exterior estaba completamente oscuro, salvo por los faros que iluminaban la carretera que tenía delante. La carretera era estrecha, apenas lo bastante ancha para dos coches, aunque no había visto ninguno desde que tomé el desvío equivocado, donde quiera que fuese. Me estaba quedando sin gasolina, así que sabía que tenía que hacer algo rápido. Fue entonces cuando vi una tenue luz. Al acercarme, me di cuenta de que procedía de una vieja granja apartada de la carretera. Era la primera señal de vida que había visto en una eternidad. Pensé que valía la pena intentarlo. No quería molestar a nadie, pero me estaba desesperando. Me salí de la carretera y conduje por el largo y sucio camino hacia la casa. Los neumáticos crujían sobre la grava y, a medida que me acercaba, pude distinguir mejor el lugar. La casa era vieja, muy vieja, con la pintura desconchada y los tejados caídos. También había algunas dependencias, un granero y algunos cobertizos, todos con aspecto de no haber sido utilizados en años.
Había una sola luz encendida en el interior, que brillaba débilmente a través de la ventana delantera. Aparqué y salí, sintiendo inmediatamente el frío del aire nocturno. El lugar estaba en completo silencio, salvo por el sonido de los grillos y el susurro ocasional de las hojas al viento. Me acerqué a la puerta y llamé sintiéndome incómodo, pero con la esperanza de que alguien pudiera ayudarme. Al cabo de un minuto, la puerta se abrió con un chirrido y apareció un anciano. Debía de tener unos 70 años, quizá más, con profundas arrugas en la cara y una camisa de cuadros desgastada que le colgaba floja sobre su delgado cuerpo. El pelo canoso le sobresalía en todas direcciones, como si no se hubiera molestado en peinarlo en mucho tiempo. Sin embargo, sus ojos eran penetrantes y se clavaron en mí en cuanto abrió la puerta. «Buenas noches», dijo, con voz grave. «¿Te has perdido?» Asentí. «Sí, me equivoqué de camino. Mi teléfono no funciona y esperaba que pudieras indicarme la dirección correcta». El anciano no dijo nada por un momento, solo me miró como si me estuviera evaluando. Entonces, después de lo que pareció una eternidad, sonrió, una sonrisa fina, casi forzada. «Bueno, pasa. Tengo un mapa dentro en alguna parte. Tú también puedes calentarte, hace frío aquí fuera». Dudé, pero él dio un paso atrás, abriendo más la puerta. No tenía otra opción, así que entré. El lugar olía a viejo, a polvo y a algo que no podía identificar. Los muebles parecían no haber sido renovados en décadas, con sofás desgastados y una mesa de centro cubierta de periódicos viejos. No había fotos de familia, ni rastro de nadie más viviendo allí, solo él. Me condujo a la cocina, donde había una pequeña mesa con 2 sillas. La luz sobre la mesa era tenue y proyectaba largas sombras sobre las paredes. «Siéntate», dijo. Dijo señalando una de las sillas. Me senté, cada vez más inquieta. Algo en su forma de moverse, lenta y pausada, me ponía nerviosa. Rebuscó en un cajón, murmuró para sí antes de sacar un viejo y polvoriento mapa. Lo extendió sobre la mesa frente a mí. «¿A dónde te diriges?», me preguntó, y sus ojos se cruzaron con los míos. Le dije el nombre de la ciudad a la que quería llegar y él asintió lentamente, trazando un camino con el dedo. «Vas muy desencaminado», me dijo. «Si puedo volver a encarrilarte primero, ¿qué tal un trago? Parece que has tenido una noche dura». Empecé a negarme, pero antes de que pudiera decir nada, ya estaba cogiendo una botella del mostrador y vertiendo algo en un vaso. Me lo dio, mientras el líquido chapoteaba un poco. «Te calentará», dijo, sin apartar los ojos de los míos. Cogí el vaso, aunque no tenía intención de bebérmelo. Solo quería salir de allí cuanto antes. El aire de la habitación me resultaba pesado y no podía quitarme la sensación de que algo no iba bien. Fue entonces cuando me fijé en las cerraduras. Todas las ventanas de la cocina tenían cerraduras gruesas y pesadas, del tipo que se utiliza para mantener algo o a alguien dentro. Y la puerta por la que acababa de entrar tenía 3 cerrojos distintos, todos ellos cerrados con llave. Se me revolvió el estómago. No le había oído cerrar la puerta, pero estaba cerrada. Miré a mi alrededor, intentando mantener la calma. «¿Pasa algo?», preguntó el anciano, con voz grave. Me estaba mirando, esperando. Sacudí la cabeza, forzando una sonrisa. «No, es que probablemente debería irme». No se movió, solo se quedó allí, bloqueando la puerta. «¿Seguro? Acabas de llegar. ¿Por qué no te terminas la copa?». Miré el vaso, cuyo líquido parecía más oscuro de lo que debería. El corazón se me aceleraba. Todos mis instintos me decían que saliera, pero no veía cómo. La puerta estaba cerrada y él estaba entre ella y yo. «Estoy bien, de verdad», dije, levantándome lentamente. «Gracias por la ayuda, pero seguiré mi camino». La sonrisa del anciano se desvaneció y fue reemplazada por una mirada fría y dura. Me detuve de todos modos para ver qué hacían.
Pensé que quizá estaban raros o tenían prisa, pero no pasaron. El coche aminoró la marcha y se detuvo justo detrás de mí. Me quedé sentada un segundo, con el corazón palpitante, pensando que tal vez estaban esperando a que me fuera. Pero no se movieron. Se quedaron allí, con los faros apuntando a mi ventanilla trasera. Estaba demasiado oscuro para ver al conductor, pero podía sentir que me observaban. No sabía qué hacer. Mi mente iba a 1000 por hora, tratando de averiguar si debía salir o simplemente seguir conduciendo, pero cada parte de mí me gritaba que no saliera del coche. Así que no lo hice. Puse el coche en marcha de nuevo y salí a la carretera. Me siguieron. Conduje unos kilómetros así, acelerando un poco, pensando que tal vez podría perderlos, pero se quedaron detrás de mí, igualando mi velocidad sin importar lo rápido o lento que fuera. Tenía las manos resbaladizas de sudor y el pecho oprimido. Intenté pensar qué hacer. No había muchos desvíos en esa carretera, pero sabía que había una gasolinera a unos 30 kilómetros, la única abierta a esas horas. Si conseguía llegar hasta allí, tal vez podría perderlos, o al menos estar rodeado de otras personas. Así que seguí conduciendo, agarrando el volante como si fuera lo único que me mantenía con vida. Un par de minutos más tarde, vi un desvío, un estrecho camino de tierra que se adentraba en el bosque. Sabía que no era el camino a la gasolinera, pero pensé que podría intentar perderlos girando en él. Reduje la velocidad lo suficiente para girar sin darles tiempo a reaccionar. En cuanto hice el giro, sus faros me siguieron, acelerando. El corazón se me subió a la garganta. Pisé a fondo el acelerador del coche, que rebotaba y temblaba en el irregular camino de tierra. Los árboles a ambos lados me hacían sentir como si estuviera entrando en un túnel sin salida. El coche que iba detrás de mí estaba ahí, con los faros parpadeando cada vez que nos topábamos con un bache, como si quisieran hacerme chocar. Intenté mantener el control, pero la carretera era demasiado dura. Cada sacudida hacía más difícil mantener la concentración. El coche que me seguía se acercaba, tanto que podía sentir el calor de sus faros a través de la ventanilla trasera. Entonces, de la nada, chocaron contra mí. No fue tan fuerte como para sacarme de la carretera, pero sí lo suficiente como para que mi corazón se desbocara. Pisé a fondo el acelerador, pero me golpearon de nuevo, esta vez con más fuerza. Mi coche dio una vuelta de campana y estuve a punto de perder el control. La carretera empezaba a tomar curvas y sabía que tenía que reducir la velocidad, pero si lo hacía, me golpearían de nuevo y no creía que pudiera mantener el coche en la carretera mucho más tiempo. Estaba atrapado. No podía volver atrás ni seguir así. Vi un pequeño claro a un lado de la carretera, lo bastante grande para detenerme. Sin pensarlo, me salí de la carretera y entré en el claro, esperando que los árboles me dieran algo de cobertura. Apagué los faros, esperando que no me vieran. Me quedé sentado, conteniendo la respiración, observando la carretera a través de los huecos entre los árboles. El coche pasó volando, sus faros parpadearon un segundo antes de desaparecer por la curva. Esperé, escuchando el sonido del motor que se perdía en la distancia. No me moví durante horas, temiendo que volvieran. Finalmente, volví a arrancar el coche con las manos temblorosas. Volví a la carretera con las luces apagadas hasta que estuve seguro de que se habían ido. Conduje el resto del trayecto hasta la gasolinera, mirando por los retrovisores cada pocos segundos, con la esperanza de volver a ver sus faros detrás de mí, pero no fue así. Cuando por fin entré en la gasolinera, no me detuve. Seguí conduciendo hasta que volví a la autopista, en dirección a casa. No me importaba lo tarde que era ni lo cansada que me sentía. Solo quería alejarme lo más posible de esa carretera. Nunca supe quiénes eran ni qué querían, pero de algo estoy seguro, no estaban jugando. No sé por qué pensé que acampar sola sería una buena idea. Ya lo había hecho algunas veces, nada serio, solo viajes cortos para alejarme de todo. Me gustaba la tranquilidad.
Los sonidos del bosque siempre me calmaban, me ayudaban a despejarme. Se suponía que este viaje iba a ser igual, un par de días solo, sin distracciones, solo yo y los árboles. La primera noche estuvo bien. Llegué a pie, monté la tienda cerca de un pequeño arroyo y me preparé la cena, nada del otro mundo, solo un par de salchichas que había traído y café instantáneo. El bosque era tranquilo, el cielo estaba despejado y las estrellas brillaban. Me acosté pronto, cansado por el día de excursión, y dormí hasta el amanecer. El segundo día fue más de lo mismo. Pasé la mayor parte del día explorando los alrededores de mi campamento, nada demasiado lejos, por si acaso. No vi a nadie en todo el tiempo. Era como si tuviera todo el bosque para mí sola y, por un momento, lo disfruté. No creía que nada fuera mal, todo parecía normal. Esa noche, sin embargo, me desperté. Al principio no sabía por qué. Era medianoche y el fuego se había reducido a brasas. La única luz era la de la media luna, que apenas se filtraba entre los árboles. Me quedé tumbado un momento, escuchando. Fue entonces cuando oí que alguien se movía fuera de mi tienda. Me quedé helada, con el corazón latiéndome tan fuerte que podía oírlo en mis oídos. No sabía qué hacer. No esperaba a nadie. No había visto a nadie en todo el día. Despacio, abrí la cremallera de la tienda lo suficiente para asomarme. Había un hombre sentado junto al fuego. Estaba agazapado allí, hurgando en las brasas con un palo. No me miraba, todavía no. Estaba de espaldas a mí y pude ver que estaba comiendo algo. Ion retrocedió lentamente, acercándose a la puerta, sin apartar los ojos de Mark. Estaba tranquilo, demasiado tranquilo, como si ya hubiera aceptado lo que iba a ocurrir. No vamos a salir, dijo, con voz firme. Váyanse ahora o disparo. Mark se rió, la misma risa fría y sin gracia que había oído 1000 veces antes. ¿De verdad crees que puedes detenernos?, dijo. No hay nadie que venga a ayudarte. Estás solo aquí fuera. Será mejor que salgas y lo afrontes. Ion no respondió. Se quedó allí de pie, con la escopeta apuntando al pecho de Mark, esperando. No pude soportarlo más. Agarré a Ion del brazo y tiré de él hacia el interior de la cabaña. Tenemos que atrancar las puertas, susurré, con la voz temblorosa. No podemos dejar que entren. Ion dudó, pero luego asintió. Cerramos la puerta de golpe y empujamos la vieja mesa de madera que había delante, seguida de una silla y cualquier otra cosa que pudiéramos encontrar. Las ventanas eran demasiado pequeñas para que alguien trepara por ellas, pero no iba a correr ningún riesgo. Cogí un martillo del cajón de la cocina y empecé a clavar las contraventanas, con las manos tan temblorosas que apenas podía sujetar los clavos. Mientras tanto, Mark seguía hablando, su voz se colaba por las rendijas de la puerta, burlándose de nosotros. No podéis esconderos para siempre, decía. Al final entraremos. Es solo cuestión de tiempo. No sabía cuánto tiempo podríamos resistir. La cabaña no era exactamente una fortaleza. Las paredes eran delgadas, las cerraduras viejas y oxidadas. Si querían entrar, podían hacerlo. Solo era cuestión de cuándo. Podía oírlos fuera, sus pasos crujiendo sobre la grava, el murmullo de sus voces mientras hacían sus planes. Me los imaginaba más allá de los árboles, esperando el momento oportuno para atacar. Ion estaba junto a la puerta, con la escopeta preparada. Podía ver el miedo en sus ojos. Estaba tan asustado como yo, aunque no quisiera admitirlo. Siempre había sido el fuerte, el que nos mantenía a salvo. Pero ahora, podía ver las grietas formándose. Él no tenía un plan, y yo tampoco. Pasaron horas, o tal vez solo minutos. El tiempo no parecía existir en aquella cabaña. Todo lo que podíamos hacer era esperar, escuchando los sonidos del exterior, rezando para que de algún modo nos dejaran en paz. Pero no lo hicieron. Fueron pacientes, demasiado pacientes.
Sabían que estábamos atrapados y no tenían prisa. Tenían toda la noche. De repente, se oyó un fuerte golpe en la parte trasera de la cabaña. Di un respingo y el corazón me dio un vuelco para ver qué había pasado. Una de las ventanas había sido destrozada y los cristales estaban esparcidos por el suelo. Estaban entrando. Ion disparó la escopeta, el sonido ensordecedor en la pequeña cabaña. Se oyó un grito, seguido del sonido de pasos que se adentraban en el bosque. Había golpeado a alguien, pero no era suficiente. Podía oír a Mark riendo de nuevo, su voz se hacía más fuerte a medida que se acercaba a la puerta. ¿Crees que eso nos detendrá?, gritó. Solo estáis empeorando las cosas para vosotros. No teníamos mucho tiempo. Volverían, y cuando lo hicieran, no pararían hasta entrar. Ion me agarró del brazo, tirando de mí hacia la parte trasera de la cabaña. Tenemos que irnos, dijo, ahora con voz urgente. Pero, ¿a dónde?, pregunté, con el pánico creciendo en mi pecho. Están por todas partes. Encontraremos una manera, dijo, su agarre apretando mi brazo. Tenemos que hacerlo. Nos escabullimos por la ventana trasera, una que aún no habían destrozado, y corrimos hacia el bosque. El aire frío me mordía la piel y la oscuridad nos envolvía mientras tropezábamos con raíces y rocas, intentando no hacer ruido. Podía oírlos detrás de nosotros, sus voces se hacían más débiles a medida que nos adentrábamos en los árboles. No nos detuvimos, no miramos atrás, seguimos corriendo hasta que me ardieron los pulmones y sentí que las piernas me iban a fallar. Finalmente, encontramos una carretera, un viejo camino de tierra que llevaba de vuelta a la carretera principal. Estábamos a kilómetros de la cabaña, pero no nos detuvimos. Seguimos caminando, incluso cuando empezaba a salir el sol, hasta que por fin vimos un coche que bajaba por la carretera. Le hicimos señas y el conductor, un hombre mayor, nos llevó a la ciudad. Nunca volvimos a la cabaña. Ni siquiera volvimos a por nuestras cosas. No valía la pena arriesgarse. Empezamos de nuevo en algún lugar nuevo, en algún lugar donde no pudieran encontrarnos. Pero nunca olvidaré aquella noche. Volvía en coche de casa de mi hermano, en el campo. No era demasiado tarde, quizá las 11 de la noche, pero ya sabes cómo son las zonas rurales, muy oscuro, sin farolas, solo con las luces de los faros. La carretera estaba vacía y yo solo quería llegar a casa. Tenía la radio a bajo volumen, con algún programa de entrevistas que no estaba escuchando. Hacía frío fuera e intentaba mantener la temperatura del coche para que los cristales no se empañaran demasiado. Todo iba bien, casi tranquilo, el tipo de viaje que es silencioso y en el que te quedas pensando en cosas al azar. Al principio no me fijé en el coche que venía detrás. No fue hasta que llegué a un largo tramo de carretera recta cuando vi los faros en el retrovisor. No estaba cerca, sino lo suficientemente lejos como para que no me importara. Recuerdo que pensé que era extraño, porque no había visto a nadie en kilómetros. Al cabo de unos minutos, el coche seguía detrás de mí, pero se había acercado sigilosamente. Tal vez tenían prisa, pensé. Me mantuve en el límite de velocidad, pensando que me adelantarían pronto, pero no lo hicieron. Seguí mirando por el retrovisor, esperando que me adelantaran, pero se quedaron ahí detrás, lo bastante cerca como para darme cuenta de que era una especie de sedán. No era para tanto, pensé. Quizá ellos también estaban perdidos. Los caminos rurales parecen todos iguales por la noche. Pasaron unos kilómetros más y seguían sin pasar. Empecé a sentirme incómodo, con las manos apretando el volante, y no dejaba de mirar por el retrovisor, esperando que se desviaran por algún sitio. Reduje un poco la velocidad para darles la oportunidad de adelantar, pero en lugar de eso, ellos redujeron la velocidad conmigo, manteniendo la misma distancia. Fue entonces cuando empecé a ponerme nervioso. Decidí apartarme a un lado, pensando que si me detenía, darían la vuelta. Había un pequeño arcén en la carretera, suficiente para que me detuviera.
En cuanto reduje la velocidad y encendí el intermitente, sus faros se encendieron y aceleraron como si no quisieran que me detuviera. Me pilló desprevenido. El dependiente levantó la vista de detrás del mostrador, sorprendido por mi irrupción. Debía de estar hecha un desastre, sudorosa, pálida y aterrorizada. ¿Estás bien?, me preguntó, con voz tranquila, como si hubiera visto cosas peores. Yo, necesito ayuda, logré decir, con la voz temblorosa. Había un hombre en la carretera. El empleado solo asintió como si supiera de lo que estaba hablando. No hizo ninguna pregunta, no parecía sorprendido. Se limitó a señalar un teléfono en la pared. Llamé a la policía y les conté lo ocurrido. Enviaron a alguien a comprobar la carretera, pero no encontraron a nadie, ningún hombre, ninguna señal de que hubiera alguien por allí. Solo un largo camino de tierra vacío en medio de la nada. No sé quién era ese hombre ni qué quería, pero nunca olvidaré cómo me miraba, cómo sonreía mientras perseguía mi coche, como si supiera algo que yo ignoraba. Algo que yo no quería saber. No he vuelto a tomar un camino desde entonces. Se suponía que iba a ser un nuevo comienzo. Pensábamos que lo habíamos hecho todo bien, nada de redes sociales ni contacto con nadie que conociéramos. Incluso nos deshicimos de nuestros teléfonos, compramos un coche viejo y destartalado con dinero en efectivo y alquilamos una cabaña tan adentrada en el bosque que la ciudad más cercana estaba a 1 hora de distancia. Queríamos desaparecer. Supongo que, al final, fuimos ingenuos al pensar que podríamos. La cabaña no era gran cosa, un lugar pequeño y destartalado con suelos que crujían y ventanas que dejaban entrar el frío. El tipo de lugar que parecería encantador si no estuvieras viviendo en él. Pero tenía una cosa que necesitábamos desesperadamente: aislamiento. No había vecinos en kilómetros, solo árboles y silencio. Por primera vez en meses, sentí que podíamos respirar, aunque todas las noches me quedaba despierta escuchando cualquier cosa fuera de lugar. Habían pasado unos 3 meses desde que nos fuimos. La vida había sido tranquila, los dos solos. Ion se pasaba el día cortando leña, arreglando la casa lo mejor que podía, mientras yo intentaba mantener la mente ocupada cocinando, limpiando, cualquier cosa para evitar los pensamientos que no dejaban de asaltarme. Pero por muy tranquila que pareciera, esa sensación de inquietud nunca desaparecía. Seguía esperando que cayera el otro zapato, que algo saliera mal. Aquella noche supe que algo no iba bien en cuanto se puso el sol. Hacía más frío de lo habitual, el viento aullaba entre los árboles y hacía sonar las viejas ventanas. Habíamos terminado de cenar y John estaba sentado junto al fuego, hojeando una vieja revista que había encontrado en un cajón. Yo estaba fregando los platos, intentando deshacerme de la sensación que se me había instalado en el estómago, pero era difícil ignorarla. Me sentía inquieta, como si necesitara mirar fuera para asegurarme de que todo seguía como debía. Me sequé las manos y me acerqué a la ventana que daba al camino de entrada, aunque llamarlo camino de entrada era generoso. En realidad no era más que un camino de tierra que conducía a la cabaña, rodeado de espesos árboles a ambos lados. Nada se movía allí, solo sombras que se mecían con el viento. Estaba a punto de darme la vuelta cuando lo vi, un parpadeo al principio, perceptible a través de los árboles, pero suficiente para llamar mi atención. Una luz. Entrecerré los ojos, tratando de enfocar de dónde venía. Mi corazón empezó a acelerarse cuando me di cuenta de que era una linterna, moviéndose lentamente entre los árboles, acercándose a la cabaña. Ion. Dije, mi voz temblaba más de lo que pretendía. No levantó la vista de la revista. Ion, ¿hay alguien afuera? Eso llamó su atención. Se levantó y cruzó la habitación dando unas zancadas rápidas. Miró por la ventana y su rostro se endureció al ver la luz. Sin decir palabra, se dirigió a la puerta principal y cogió la escopeta que teníamos apoyada en la pared, por si acaso. «Quédate aquí», dijo, con voz grave. Quise discutir, decirle que llamáramos a la policía, pero ambos sabíamos que no había opción,
sin teléfono, sin servicio, sin ayuda. Estábamos solos. De todos modos, le seguí hasta la puerta y me quedé detrás de él mientras la abría lo suficiente para salir. El aire frío me golpeó como una bofetada, el viento arrastraba consigo un leve sonido de voces, apenas audible pero inconfundible. Eran más de uno y se estaban acercando. Ion salió del porche, agachándose mientras se dirigía hacia el lateral de la cabaña, de donde procedía el haz de luz de la linterna. Yo me quedé junto a la puerta, con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que me desmayaría. Ahora oía las voces con claridad, aunque no podía distinguir lo que decían. Era una mezcla de murmullos bajos y risas, el tipo de sonido que te eriza la piel cuando sabes que no debería estar ahí. Me asomé por la puerta, lo justo para ver a John agazapado junto a la cabaña, con la escopeta en alto mientras observaba cómo la luz se movía entre los árboles. No sé cuánto tiempo estuvimos allí, congelados, esperando a que pasara algo. Me parecieron horas, pero probablemente solo fueron unos minutos. Entonces la luz se detuvo. Las voces cesaron. Todo volvió a estar en silencio. Demasiado tranquilo. Por un momento pensé que tal vez se habían marchado, que quienquiera que fuese había decidido seguir su camino. Pero entonces vi movimiento, una sombra más allá de la línea de árboles que salía a campo abierto. Un hombre. Y no un hombre cualquiera. Se me cayó el corazón al estómago cuando lo reconocí. Era Mark. Se suponía que estaba en la cárcel, encerrado durante años después de todo lo que había pasado, pero allí estaba, de pie frente a nuestra cabaña. Con la cara torcida en esa misma sonrisa de suficiencia que había visto tantas veces antes. No podía moverme. No podía respirar. ¿Cómo nos había encontrado? Habíamos sido tan cuidadosos. Lo habíamos dejado todo atrás, nos habíamos borrado del mapa, pero, de algún modo, nos había localizado. Ion también debió de verle, porque se enderezó y apretó con fuerza la escopeta. Pero no disparó, todavía no. Estaba esperando, evaluando la situación, intentando averiguar cuántos más había ahí fuera. «Salid ya», llamó Mark, con voz burlona, como si todo esto fuera un juego para él. «Sabemos que estás ahí, pero no hagamos esto más difícil de lo que tiene que ser». Me sentí mal. No había forma de que saliéramos de esta. Incluso si John disparaba, incluso si conseguíamos derribar a Mark, había otros ahí fuera. Podía oírlos moviéndose entre los árboles, rodeando la cabaña, cortando cualquier vía de escape que pudiéramos tener. Al anochecer me di cuenta de que me había equivocado de camino. No estaba seguro de cuándo había ocurrido exactamente. El GPS de mi teléfono funcionaba bien, pero perdí la señal hacia el mediodía. La carretera por la que iba empezó a cambiar. Lo que antes era una carretera asfaltada de 2 carriles se convirtió en un estrecho camino de tierra. No debía ser así. Mi mapa mostraba una carretera sólida, pero pensé que seguiría por ella un poco más, suponiendo que acabaría conectando con la autopista principal. A medida que se ponía el sol, la carretera empeoraba. Los árboles, a ambos lados del mío, empezaron a cerrarse, las ramas se extendían sobre la carretera, bloqueando los últimos restos de luz. Era como si el bosque me estuviera tragando. No había visto una casa ni una persona en kilómetros, ni siquiera otro coche, solo un bosque infinito. Los únicos ruidos eran el crujido de los neumáticos sobre la grava y el golpeteo ocasional de una roca contra los bajos del coche. Me estaba poniendo nervioso, pero no tenía más remedio que seguir adelante. La carretera era demasiado estrecha para dar la vuelta y no iba a dar marcha atrás para salir de allí en quién sabe cuánto tiempo. Me quedaba poca gasolina, no vacía, pero sí lo suficiente para volver pronto a la civilización. Pensé que podría aguantar una hora más antes de tener que preocuparme de verdad. La luz se desvaneció rápidamente y pronto se hizo la oscuridad total. Llevaba los faros encendidos, pero no hacían gran cosa. El camino de tierra parecía retorcerse y curvarse sin fin, y cada vez que pensaba que me acercaba al final, aparecía otra curva.
Mi corazón empezaba a latir con más fuerza, esa sensación de opresión en el pecho cuando sabes que algo no va bien. Estaba demasiado tranquilo, demasiado aislado. Había algo en la forma en que se extendía la carretera que me parecía incorrecto, casi antinatural. Intenté apartar ese pensamiento de mi cabeza y me concentré en conducir. Fue entonces cuando le vi. Estaba de pie justo en medio de la carretera, a unos 15 metros, justo dentro del alcance de mis faros. Al principio, pensé que tal vez era solo una sombra o tal vez un ciervo o algo así. Pero no, era un hombre. Tenía la mano extendida como si quisiera hacerme señas. Reduje la velocidad del coche, con el estómago revuelto. Había algo en el que no me cuadraba. No iba vestido como un autoestopista normal o como alguien que se ha perdido. Su ropa estaba sucia, como si llevara mucho tiempo ahí fuera. Tenía el pelo enmarañado y la cara pálida, incluso desde aquella distancia. Debería haber parado allí mismo. Debería haber dado la vuelta al coche o haber hecho cualquier cosa menos seguir adelante. Pero no lo hice. Pensé que tal vez estaba en problemas, tal vez necesitaba ayuda. No podía dejar a alguien ahí fuera, ¿verdad? No me parecía bien, así que seguí conduciendo, pero despacio. Mis dedos agarraban el volante con tanta fuerza que mis nudillos se estaban poniendo blancos. Cuando estuve lo bastante cerca, bajé un poco la ventanilla, unos centímetros, lo suficiente para oírle, pero no para que metiera la mano dentro. El aire exterior era frío, más frío de lo que debería ser para esa época del año. «Hola», grité, con la voz un poco temblorosa. «¿Necesitas ayuda?» El hombre se quedó mirándome. Tenía los ojos muy abiertos y había algo en ellos que me erizó la piel. No se movió, no respondió, se quedó mirando. Estaba a punto de volver a subir la ventanilla cuando de repente dio un paso hacia el coche, con la mano todavía extendida. «Necesito que me lleven», dijo en voz baja, casi un susurro. El corazón se me aceleró. Todo dentro de mí gritaba que me fuera, pero dudé. No quería dejarle tirado. ¿Y si realmente tenía problemas? Pero había algo en el que no encajaba. No podía precisarlo, pero era como si no perteneciera a ese lugar, como si no debiera estar en medio de la nada, en esa carretera, a esas horas de la noche. «No creo que pueda ayudar», dije, mi voz un poco más firme ahora. «Yo también estoy perdido». El hombre dio otro paso hacia adelante, con la mano aún extendida, la palma hacia arriba, como si esperara que la cogiera. Sus ojos no se apartaban de los míos, y ahora podía ver algo en ellos que me helaba la sangre. No había miedo en sus ojos, ni desesperación, solo algo más, algo que no podía entender. «Por favor», dijo en voz baja, casi suplicante. «Llevo mucho tiempo aquí fuera». Sacudí la cabeza, algo dentro de mí me decía que no confiara en él. «Lo siento, de verdad que no puedo», dije, subiendo la ventanilla del todo y metiendo la marcha con el pie en el acelerador. El coche avanzó a trompicones y, por un momento, pensé que se había acabado. Pensé que podía irme y dejarlo atrás. Pero al pasar junto a él, miré por el retrovisor y lo que vi hizo que se me parara el corazón, estaba corriendo detrás de mí. Pisé a fondo el acelerador, el coche rebotó sobre la carretera irregular y mis faros apenas iluminaban el camino. Volví a mirar hacia atrás, y él seguía allí, corriendo tras el coche, con los brazos en alto y la cara torcida en una especie de sonrisa enfermiza. ¿Cómo podía seguirme? Yo iba al menos a 50 kilómetros por hora, pero él no reducía la velocidad. El pánico se apoderó de mí y aceleré el coche, con el motor chirriando mientras daba volantazos en las curvas de la carretera. Los árboles se difuminaban a mi paso y notaba cómo el coche luchaba por mantener la tracción en la tierra suelta. Estaba segura de que iba a chocar, pero no me importaba, tenía que alejarme de él. Volví a mirar hacia atrás y esta vez ya no estaba. No aminoré la marcha, no podía. Seguí conduciendo, con las manos temblorosas y la respiración entrecortada por el pánico. No sabía a dónde iba,
pero tenía que escapar. Tenía que seguir adelante. Después de lo que me parecieron horas, por fin vi una luz más adelante, una gasolinera, pequeña y destartalada, pero era el primer signo de civilización que había visto en kilómetros. Me detuve y los neumáticos chirriaron al detenerse. Salté del coche, me temblaban las piernas y entré corriendo. «Siéntate», dijo, con voz llana. Me quedé inmóvil. Se acercó un paso y yo retrocedí, chocando con la mesa de detrás. «He dicho que te sientes». Volví a mirar a la puerta, calculando si podría pasar por delante de él. Tal vez pudiera salir, pero ahora estaba más cerca, demasiado cerca. El corazón me latía con fuerza en los oídos y notaba el sudor en la nuca. No me senté. No podía. Me di la vuelta y corrí hacia la puerta trasera que había visto antes, la que daba al patio. El viejo se abalanzó sobre mí, pero yo fui más rápido, golpeé la puerta y forcejeé con la cerradura. Me temblaban tanto las manos que apenas podía abrirla, pero finalmente el pestillo hizo clic y empujé la puerta justo cuando le oí gritar detrás de mí. Eché a correr. No miré atrás. La noche era fría y el viento me picaba en la cara, pero seguí corriendo, con las piernas ardiendo mientras corría por el patio hacia la entrada. Mi coche seguía allí, gracias a Dios, y me metí dentro cerrando las puertas tras de mí. Busqué las llaves a tientas, con las manos temblorosas, y las introduje en el contacto. El motor rugió y, cuando salí del camino de entrada, vi al viejo de pie en el porche, mirándome. Su rostro estaba inexpresivo, sin ninguna emoción, como si esperara que huyera. No dejé de conducir hasta que volví a la carretera principal y por fin vi las luces de una pequeña ciudad. Tardé horas en calmarme, e incluso ahora, no puedo quitarme la sensación de que no era solo un viejo granjero. Siempre he sido el tipo de persona a la que le gusta caminar sola. Es tranquilo, no hay más ruido que el del bosque. Era sábado por la mañana, cielo despejado, el día perfecto para salir. Llevaba poco equipaje, agua, algo para picar, un mapa y el teléfono. Conocía bien el sendero, pero era largo y atravesaba el bosque nacional, y me gustaba orientarme si lo necesitaba. Las 2 primeras horas fueron estupendas, los árboles y yo solos, sin un alma a la vista. Eso era lo que más me gustaba, sin distracciones ni nadie alrededor. Sin embargo, el camino era un poco más accidentado de lo que recordaba, muchas raíces y terreno irregular. Creo que no estaba prestando atención cuando ocurrió. En un segundo estaba andando y al siguiente en el suelo. Debí de tropezar, pero solo podía pensar en el dolor que me producía el tobillo. Intenté levantarme, pero la pierna me falló. Me agaché y ya tenía el tobillo hinchado, caliente y palpitante. Estaba mal, muy mal. Sabía que no saldría de allí por mi propio pie. Me quedé allí un rato, esperando que viniera alguien más, pero es un sendero tranquilo, por el que no pasa mucha gente, sobre todo entre semana. Tampoco tuve mucha suerte con el móvil, aquí no hay cobertura, claro. Sentí que empezaba a cundir el pánico, pero traté de contenerlo. Aún era temprano y quizá pasaría alguien. Solo tenía que esperar. Debió de pasar una hora, quizá más, hasta que oí los pasos. Eran lentos, pesados, y al principio no estaba segura de si eran reales o si me lo estaba imaginando, esperando demasiado. Pero entonces lo vi. Un hombre de unos 40 años, con barba desaliñada y una gorra de béisbol desgastada. Caminaba por el sendero hacia mí, llevando una pequeña mochila a la espalda. Enseguida se fijó en mí, me vio sentado en el suelo y su cara cambió como si le sorprendiera ver a alguien ahí fuera. ¿Estás bien?, preguntó, deteniéndose a unos metros. Tenía que salir. Necesito ir al baño, dije de repente, con la voz temblorosa. Señaló una puerta al fondo de la cabaña sin dejar de mirarme. Me levanté despacio, cojeando hacia la puerta, con el corazón acelerado. No tenía ningún plan, ni idea de lo que iba a hacer, pero sabía que no podía quedarme allí.
Una vez dentro, cerré la puerta y miré a mi alrededor. El cuarto de baño era pequeño, solo un lavabo y un retrete con una pequeña ventana sobre el lavabo. Era pequeña, pero era mi única oportunidad. Me acerqué cojeando, me subí a la encimera e intenté abrir la ventana. Estaba atascada, la habían cerrado con pintura probablemente hacía años. Sentí que el pánico me subía al pecho. Tiré con más fuerza, poniendo todo mi peso en él, y finalmente cedió con un fuerte crujido. Me quedé inmóvil, atenta a cualquier señal de que lo hubiera oído, pero no había nada. Me metí por la ventana, con el tobillo gritando de dolor, pero no me importó. Tenía que salir. La caída al suelo no fue muy larga, pero me dolió mucho al aterrizar. Reprimí un grito y me obligué a levantarme. No podía apoyar peso en el tobillo, pero tenía que moverme. Cojeé hacia los árboles, intentando alejarme lo más posible de la cabaña. No sabía a dónde iba, no me importaba, solo necesitaba alejarme. Le oía gritar desde la cabaña, pero no me detuve. Los árboles eran espesos, y los utilicé para mantenerme firme, moviéndome tan rápido como podía. No sé cuánto tiempo corrí, me parecieron horas. Finalmente, tropecé con un camino de tierra y, por algún milagro, se acercaba un coche. Les hice señas, apenas capaz de hablar por el dolor y el miedo. Me ayudaron a subir al coche y les conté lo sucedido, aunque no estoy segura de que tuviera mucho sentido. Llamaron a la policía y me llevaron al hospital. No volví a ver a aquel hombre, pero nunca olvidaré su cara, la forma en que sonrió cuando me dijo que no iba a venir nadie. Cruzaba el país en coche, de una costa a otra. Ya lo había hecho antes, pero esta vez decidí tomar una ruta diferente, lejos de las autopistas. Estaba cansada de las carreteras de siempre, de las interminables filas de coches y de todo el ruido. Pensé que tal vez estaría bien ver más del país, tomar las carreteras secundarias, los lugares tranquilos. Fue un error. Le oía gritar detrás de mí, pero no me detuve. Seguí avanzando entre los árboles, con la esperanza de encontrar el camino de vuelta. Tropecé más de una vez, pero me obligué a seguir. Por fin, después de lo que me pareció una eternidad, atravesé los árboles y encontré el sendero principal. Me volví para mirar atrás, pero no le vi. Seguía oyendo la tormenta, pero ahora estaba en el camino. No paré de correr hasta llegar a mi coche. Tanteé con las llaves y casi se me caen en la nieve. Cuando por fin conseguí abrir la puerta, entré de un salto y cerré tras de mí. Arranqué el motor y no miré atrás mientras me alejaba, con el corazón todavía acelerado. Aquella noche, mientras conducía bajo la tormenta, me di cuenta de lo cerca que había estado de algo terrible. No sabía quién era aquel hombre ni qué quería, pero estaba agradecida por haber conseguido salir. Las montañas tenían su belleza, pero también su oscuridad, y aprendí que a veces el verdadero peligro está en las sombras. Nunca me había gustado recoger autoestopistas. Había algo en la idea de dejar subir a un extraño a mi coche que siempre me había parecido mal. Pero en aquel tramo solitario de autopista en medio de la nada, me encontré considerándolo. Era el final de la tarde cuando lo vi por primera vez. Estaba de pie junto a la carretera, con la mochila colgada de un hombro, y parecía llevar horas allí. Reduje la velocidad del coche, sintiendo una mezcla de curiosidad y preocupación. El sol se estaba poniendo y la idea de que alguien se quedara aquí solo no me gustaba nada. Sonrió cuando bajé la ventanilla. «Hola, ¿te importa llevarme?», me dijo con voz amable y una sonrisa fácil que me desarmó. «Claro». «¿A dónde vas?», pregunté, tratando de calibrar sus intenciones. «Solo un poco más adelante en el camino. Estoy intentando llegar al siguiente pueblo». Abrió la puerta y se deslizó en el asiento del copiloto. Cuando se acomodó, me di cuenta de que su ropa estaba sucia y sus ojos parecían desorbitados. Pero no le di importancia, cada uno tiene su historia. Me marché y él empezó a charlar enseguida. «Te lo agradezco. Llevo un tiempo atrapado aquí fuera,
es un poco largo el camino hasta el siguiente lugar, dijo. Su tono era ligero y me di cuenta de que intentaba entablar una conversación trivial. No hay problema, respondí, sin apartar los ojos de la carretera. El paisaje que nos rodeaba era yermo, nada más que campos que se extendían interminablemente a ambos lados. ¿Vives por aquí?, me preguntó. Estoy de paso, visitando a unos familiares, le dije. Asintió con la cabeza y se quedó pensativo un momento. La familia es importante. Yo tuve una familia una vez, dijo, bajando la voz, pero las cosas se complicaron. Le miré. ¿Complicado? Se rió, pero no había humor en ello. No te lo creerías. Antes tenía una vida normal, un buen trabajo, una casa bonita, pero luego, no sé, todo se vino abajo. Miró por la ventana y su expresión se ensombreció. La gente puede ser muy cruel. ¿Crees que los conoces y luego te sorprenden? Sí, supongo que sí, respondí con cautela. La gente puede cambiar. Asintió lentamente, con la mirada fija en el exterior. Tienes razón. A veces revelan su verdadero yo cuando menos te lo esperas. La forma en que lo dijo me produjo un escalofrío. Me removí en el asiento, intentando concentrarme en la carretera. Entonces, ¿qué estabas haciendo aquí?, pregunté, con la esperanza de reconducir la conversación hacia temas más ligeros. Solo quería empezar de nuevo. Ya sabes cómo es, a veces necesitas huir del pasado, dijo. Su voz era tranquila, pero tenía un tono que me inquietaba. ¿Huyendo de qué?, pregunté, incapaz de contener mi curiosidad. Se volvió para mirarme, con ojos intensos. De gente que quiere hacerme daño. Gente en la que confiaba. Tenía la voz tensa y pude notar que se estaba guardando más de lo que decía. Decidí cambiar de tema. ¿Cuánto tiempo llevas aquí fuera? Bastante tiempo, respondió. He estado durmiendo en mi coche, moviéndome de un sitio a otro. Aquí conoces a mucha gente interesante, pero también a gente peligrosa. Se me hizo un nudo en el estómago. Podía sentir cómo aumentaba la tensión. ¿Has tenido alguna mala experiencia? Oh, muchas, dijo, su tono repentinamente serio. Una vez recogí a un tipo que parecía inofensivo, pero luego se volvió contra mí e intentó robarme. Siempre hay que tener cuidado con los que parecen amistosos. Agarré el volante con más fuerza, de repente hiperconsciente de cómo me miraba. Suena aterrador. Lo fue, dijo, inclinándose más cerca, su voz baja. Nunca sabes en quién puedes confiar. Por eso ya no dejo entrar a nadie. Mantengo las distancias. Es más seguro así. Claro, dije, forzando una sonrisa. Hay que tener cuidado. Sí, dijo, volviendo a mirar por la ventanilla, pero no solo hay que preocuparse por los extraños. A veces son las personas más cercanas a ti. Te traicionan cuando menos te lo esperas. Sentí un escalofrío en la espalda. La forma en que hablaba, la intensidad de su voz, era desconcertante. Intenté cambiar de tema otra vez. ¿Qué piensas hacer cuando llegues a la próxima ciudad? Tal vez encontrar un trabajo, establecerme un poco. Solo necesito mantener la cabeza baja, respondió, pero había una tensión subyacente en sus palabras. Respiré hondo, intentando mantener la compostura. Me parece bien. Todo el mundo merece una segunda oportunidad. Se volvió hacia mí y, por un momento, vi que algo brillaba en sus ojos, una pizca de desesperación mezclada con ira. Sabes, es difícil tener una segunda oportunidad cuando la gente no te deja olvidar tu pasado. Te miran y ven tus errores. El camino parecía eterno y me sentía atrapada. A veces hay que demostrarles que se equivocan, le dije, tratando de animarle. Cierto, dijo, pero a veces no te dejan. Volvió a bajar la voz. Y entonces es cuando las cosas se complican. Le robé una mirada. ¿Qué quieres decir? Se echó hacia atrás en su asiento, cambiando de actitud.
Digamos que hay gente que no me va a dejar marchar fácilmente. He tenido que huir de ellos antes. ¿Qué quieres decir?, pregunté, con la voz apenas por encima de un susurro. A veces es mejor seguir adelante, dijo, con una sonrisa en la cara que parecía más bien una mueca. Pero creo que podrían haberme encontrado. ¿Quiénes?, pregunté, con el corazón acelerado. Gente a la que no le gustan los cabos sueltos. Gente que quiere lo que perdió. ¿Estás en problemas?, pregunté, con pánico en la voz. Giró bruscamente la cabeza y clavó sus ojos en los míos. ¿Qué te parece? Se me encogió el corazón al darme cuenta de lo fácil que sería perderse con este tiempo. Pensé en volver atrás, pero no veía el camino. Tuve que seguir avanzando. Al cabo de un rato, tropecé con una cabaña. Era vieja y parecía que hacía años que no se usaba. El tejado se hundía bajo el peso de la nieve y las ventanas estaban oscuras. Dudé, sabiendo que podría no ser seguro, pero no tenía elección. La tormenta empeoraba y necesitaba refugio. Empujé la puerta, que crujió con fuerza. El interior era frío y oscuro, pero al menos estaba protegida del viento. Me tomé un momento para serenarme. Entré y cerré la puerta tras de mí. No había electricidad y la única luz provenía de la pequeña ventana cubierta de escarcha. El lugar olía a moho y podredumbre. Una gruesa capa de polvo cubría los muebles, pero había señales de que alguien había estado allí recientemente. Había una lata de cerveza vacía en el suelo y una vela medio encendida sobre la mesa. Decidí encender la vela. La llama parpadeante proyectaba sombras espeluznantes por la habitación. Miré a mi alrededor, esperando encontrar algo útil, tal vez una manta vieja o leña. La pequeña cocina tenía una estufa de leña, pero estaba vacía. La idea de tener que pasar la noche aquí empezó a calarme hondo, y el pánico revoloteó en mi pecho. Miré fuera, pero la tormenta seguía arreciando. Respiré hondo e intenté calmarme. Rebusqué en los armarios con la esperanza de encontrar algo útil, pero la mayoría estaban vacíos, solo algunos platos viejos y utensilios oxidados. Seguí buscando, pero nada me daba esperanzas. Fuera aullaba el viento y oía la nieve amontonarse contra la puerta. A medida que pasaban las horas, me ponía más nerviosa. Me abrigué con la chaqueta y me senté a la mesa. La vela parpadeaba y no dejaba de mirar hacia la puerta, medio esperando que alguien entrara. Intenté alejar los pensamientos, recordándome a mí misma que estaba a salvo aquí, pero la inquietud persistía. Al caer la noche, oí un ruido. Al principio pensé que era el viento, pero luego me di cuenta de que era un golpe. Era débil, casi vacilante. Me dio un vuelco el corazón. No quería moverme, pero los golpes continuaron. Volvió a sonar, esta vez con más urgencia. Había alguien ahí fuera. Cogí mi navaja, sin saber qué haría con ella, y contuve la respiración, esperando. Volvieron a llamar, más fuerte. Sentí una oleada de miedo mientras me debatía entre abrir o no la puerta. ¿Y si era alguien con problemas? O peor, ¿y si era alguien peligroso? Finalmente, oí una voz. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Era una voz profunda, y podía oír la urgencia en ella. He visto la luz. Por favor, necesito ayuda. Dudé, sopesando mis opciones. ¿Debería abrir la puerta? ¿Y si esa persona quería hacerme daño? Pero no podía dejar a alguien ahí fuera en medio de una tormenta. Me tomé un momento para calmar los nervios y tomé una decisión. Abrí lentamente la puerta. El hombre que estaba allí tenía mal aspecto. Tenía la ropa empapada y la cara pálida. Parecía mayor que yo, quizá de unos 40 años. Por favor, dijo, me pilló la tormenta. Pensé que esta cabaña estaba abandonada. ¿Puedo entrar? ¿Quién es usted?, pregunté, intentando mantener la voz firme. Solo soy un excursionista. Me he perdido, respondió. Te juro que no te haré daño.
Solo necesito un lugar donde quedarme hasta que pase la tormenta. Sentí un escalofrío. Había algo en el que no me encajaba, pero veía que estaba realmente frío y asustado. Abrí más la puerta y le dejé pasar. Gracias, dijo, entrando. El calor de la vela parpadeó en la penumbra. Se sacudió la nieve de la ropa, dejando una mancha húmeda en el suelo. Retrocedí un poco, inseguro de cómo actuar. Echó un vistazo a la cabaña, observando el escaso entorno. Parece que estamos atrapados aquí juntos, dijo, tratando de sonar alegre, pero había un borde en su voz que hizo que mi estómago se revolviera. Pensé que este lugar estaba abandonado, respondí, tratando de mantener la conversación para entender sus intenciones. ¿Qué estabas haciendo aquí? Estaba haciendo senderismo. No pensé que el tiempo se pondría tan malo. Se acercó a la mesa y miró la vela. Tienes suerte de haber encontrado este lugar. Es mejor que estar afuera en esa tormenta. Sí, dije, con la voz temblorosa. Solo quiero estar a salvo. Sonrió, pero no le llegó a los ojos. Por supuesto. Todos queremos estar seguros. Hizo una pausa, su mirada se detuvo en mí. ¿Tienes algo de comida? No he traído mucha. Tengo algunas barritas de cereales, dije, intentando mantener la voz firme. Metí la mano en la mochila y saqué unas cuantas barritas. Las tomó con avidez, casi con demasiada avidez. Mientras comía, me mantuve a distancia, observándole. Había algo inquietante en la forma en que me miraba, como si me estuviera evaluando. Cuanto más comía, más ansiedad sentía. Miré hacia la puerta, pensando en escapar, pero sabía que la tormenta lo haría imposible. ¿Qué haces aquí sola?, preguntó, limpiándose la boca. Necesitaba un descanso, dije, con la voz temblorosa. Solo quería algo de tiempo para mí. Asintió, pero sus ojos se entrecerraron. Sabes, este lugar no es tan seguro como parece. La gente puede perderse por aquí, a veces conoces a la gente equivocada. Sentí un escalofrío recorrerme. No pienso quedarme mucho tiempo, dije, intentando sonar firme. Volvió a sonreír, pero había oscuridad detrás. Eso está bien. Nunca se sabe lo que puede pasar en una tormenta como esta. El viento aullaba afuera y me sentí atrapada. La cabaña parecía ahora más pequeña, las paredes se cerraban. Necesitaba encontrar una salida, pero no quería hacer ningún movimiento brusco. Empecé a pensar en mis opciones. Debería comprobar el tiempo, dije, tratando de mantener mi tono tranquilo. Quizá pase pronto. No tiene sentido hacer eso, dijo, sacudiendo la cabeza. La tormenta acaba de empezar. Lo mejor es quedarse y esperar a que pase. No tiene sentido correr riesgos innecesarios. Su tono hizo sonar las alarmas en mi cabeza. Había algo en su forma de decirlo que me parecía mal. Forcé una sonrisa, tratando de mantenerlo tranquilo mientras pensaba en un plan de escape. A medida que pasaban los minutos, la tensión aumentaba. El hombre se acercó más a mí y pude ver la luz reflejada en sus ojos. Sabía que tenía que actuar rápido. Necesito ir al baño, le dije, tratando de parecer despreocupada. Vale, dijo, pero que sea rápido. No queremos que nos pillen ahí fuera. Me arrodillé y me acerqué rápidamente a la puerta, con el corazón latiéndome en el pecho. La abrí lo justo para deslizarme fuera, sin molestarme en volverme. Me adentré en la gélida noche, con la nieve arremolinándose a mi alrededor. No miré hacia la cabaña, sabía que tenía que huir. Corrí hacia el bosque, con el frío mordiéndome la piel. No me paré a pensar, corrí tan rápido como pude por la nieve, con la respiración entrecortada. Parpadeé un par de veces, intentando averiguar si seguía soñando, pero no, era real. Llevaba la barba desordenada y la ropa sucia, como si llevara tiempo aquí fuera. Estaba comiendo algo de una de mis sartenes, algo que yo no había hecho. Mi mente iba a 1000 por hora.
No había oído a nadie acercarse. ¿Cuánto tiempo llevaba allí? No tenía ni idea de qué hacer. No tenía nada para protegerme, ningún arma, solo una pequeña navaja enterrada en algún lugar de mi mochila. Intenté quedarme callado, esperando que terminara lo que estuviera haciendo y se marchara. Entonces habló. «Espero que no te importe», dijo, con voz grave y áspera. Tenía hambre. Me perdí por aquí, he estado caminando durante horas. Al principio no respondí. No confiaba en mi voz. Después de unos segundos, sin embargo, me di cuenta de que tenía que decir algo. Si no lo hacía, podría empeorar las cosas. «Ah, está bien», logré decir, con la garganta seca. «¿Necesitas ayuda o algo?» Finalmente se dio la vuelta, y fue entonces cuando vi sus ojos. Eran demasiado grandes, demasiado intensos. Algo en la forma en que me miraba me erizaba la piel. Sonreía, pero no le llegaba a los ojos. «No, estoy bien. Solo necesito descansar un poco. Está tranquilo aquí fuera, ¿verdad?» Me miró fijamente, sin pestañear, como si estuviera esperando algo. «Sí», dije, forzándome a sonar tranquila. «Es tranquilo». Se levantó entonces, estirándose como si hubiera estado sentado durante horas. Vi que era más alto de lo que pensaba, mucho más grande también. Se acercó un paso más a mi tienda, y pude sentir la tensión aumentando en el aire. Todos mis instintos me gritaban que corriera, que saliera de allí. Pero, ¿a dónde iba a ir? Estaba en medio del bosque, a kilómetros de la carretera más cercana. «Entonces», dijo ladeando la cabeza, «¿estás aquí sola?» Dudé. No quería mentir, pero decirle que estaba sola me parecía un error. «No», mentí. «He quedado con unos amigos mañana. Están acampando cerca». Volvió a sonreír, la misma sonrisa vacía, y asintió. «Es cierto», dijo, sin parecer convencido. Miró alrededor del campamento como si estuviera comprobando si yo decía la verdad. Durante un rato no dijo nada. Se quedó allí de pie, mirándome como si intentara decidir qué hacer a continuación. Me sentí atrapada, completamente a su merced. Mi mente corría a toda velocidad, intentando pensar en una salida. ¿Debería gritar? ¿Intentar correr? ¿Y si tenía un arma? Después de lo que pareció una eternidad, finalmente dio un paso atrás hacia el fuego. «Supongo que me quedaré por aquí un rato», dijo, sentándose de nuevo. «He estado caminando toda la noche», como dije. «Sienta bien sentarse un rato». No supe qué decir. Quería que se fuera, pero no quería provocarle, así que me quedé callada, observándole desde el interior de mi tienda. Él seguía hurgando en el fuego, comiendo mi comida como si perteneciera a ese lugar. Al cabo de unos minutos, empezó a hacer más preguntas. «¿Eres de por aquí?», me preguntó, con voz despreocupada, pero había algo en su tono que me puso nerviosa. «No», respondí, siendo breve, esperando que no insistiera más. «Me lo imaginaba», dijo, asintiendo. «No viene mucha gente por aquí. El lugar está bastante aislado, es fácil perderse». Siguió hablando, haciendo preguntas cada vez más personales. ¿Cuánto tiempo llevaba acampada? ¿A qué me dedicaba? ¿A dónde me dirigía? Intenté darle respuestas falsas, pero no estaba satisfecho. Quería más. «¿Estás casada?», preguntó, sus ojos se clavaron en los míos. «¿Tienes novio?». Dudé, con el estómago revuelto. «Sí», mentí de nuevo. «Ha quedado conmigo mañana». Al principio no dijo nada, solo me miró fijamente, con esa sonrisa que se desvanecía un poco. «No tienes que mentir, ¿sabes?», dijo, con voz baja, casi amenazadora. «No es ninguna vergüenza estar aquí sola». Mi corazón se aceleraba ahora. No sabía lo que quería, pero no era solo comida o un lugar donde descansar. La forma en que me observaba, la manera en que hacía esas preguntas,
Parecía que me estaba poniendo a prueba, intentando ver hasta dónde podía llegar. Empecé a asustarme y a pensar en cómo salir de allí. Pensé en coger mis cosas y salir corriendo, pero no sabía si llegaría lo suficientemente lejos. Pensé en asustarle, pero ¿y si me pillaba el farol? Los minutos pasaban y cada uno parecía una eternidad. El hombre seguía junto al fuego, hablando y observándome. No me sentía seguro. Sabía que no estaba a salvo. Empecé a urdir un plan en mi cabeza, ensayándolo una y otra vez. Le diría que tenía que coger algo del coche, que no estaba lejos, a un par de minutos andando del camping. Una vez allí, me encerraría dentro y me iría tan rápido como pudiera. Finalmente, me armé de valor para hablar. Tengo que coger algo del coche, dije, intentando sonar despreocupada, como si no estuviera planeando nada. Me miró durante mucho tiempo, demasiado, y pensé que me detendría. Pero luego asintió. De acuerdo, dijo. Esperaré aquí. No perdí el tiempo. Abrí la cremallera de la tienda y salí, intentando moverme despacio, como si no tuviera prisa. Me temblaban las piernas, pero me obligué a caminar hacia el coche. Sentía sus ojos clavados en mí todo el tiempo, y cada paso me parecía demasiado largo. Cuando por fin llegué al coche, no miré atrás. Tanteé con las llaves, me temblaban las manos y abrí la puerta. Entré, cerré y arranqué el motor. El ruido del motor era ensordecedor en la quietud del bosque. Volví la vista hacia el campamento, y el hombre estaba de pie, mirándome desde el otro lado del claro. No se movió ni dijo nada. Se quedó allí, mirando mientras yo daba marcha atrás y me alejaba. No dejé de conducir hasta que llegué a la autopista, con el corazón latiéndome con fuerza. No sé quién era ni qué quería, pero sé que tuve suerte de salir de allí. Llevaba semanas deseando hacer esta excursión. Siempre me atraía la montaña, el aire fresco, las vistas impresionantes, la sensación de estar lejos de todo. Esta vez elegí una cordillera remota, lejos de las multitudes habituales. El sendero empezó bien, con un sol radiante, y me sentí segura mientras subía. Conocía los riesgos del senderismo en invierno, pero estaba preparada, o al menos eso creía. Las primeras horas fueron perfectas. Me tomé descansos para apreciar las vistas y hacer fotos del paisaje nevado. A medida que subía, el aire se volvía más frío y el viento empezaba a arreciar. Era alrededor del mediodía cuando aparecieron las nubes. Pensé que tenía tiempo de sobra para volver a bajar antes de que pasara algo grave. Entonces empezó a nevar. Al principio era ligera, solo ráfagas que bailaban a mi alrededor, pero enseguida se convirtió en una auténtica tormenta de nieve. El viento arreció, aullando entre los árboles, y no tardé en perder de vista el sendero.